Y hay un nuevo capítulo que abrió ayer Donald Trump en su ofensiva contra Nicolás Maduro, que es volver a apuntar contra dos personajes que yo creo que hace algunos años fueron verdaderamente reveladores para aquellos que por ahí tenían algunas dudas de si estaba tan involucrado o no el gobierno, la estructura del poder político y militar venezolana con el fenómeno del narcotráfico. Me estoy refiriendo a los narcosobrinos, a los dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, que habían sido arrestados en Haití y habían sido luego trasladados a Estados Unidos, donde fueron condenados por narcotráfico. Claro, luego llegaría Joe Biden y en su afán de conceder en nombre de obtener algún tipo de concesión retributiva por parte de la dictadura, termina exonerándolos y permitiéndoles que regresen con la tía y el tío, seguramente para seguir haciendo sus negocios. Trump ayer decidió sancionar a los narcosobrinos. Quien lo hacía público era Marco Rubio. Muchas gracias al presidente de los Estados Unidos y a su liderazgo, que está haciendo que el país haga rendir cuentas a los narcosobrinos de Maduro, y el Departamento del Tesoro los está sancionando por sus actividades ilícitas que han herido a los estadounidenses y desestabilizado a toda la región. Este mensaje justamente de Marco Rubio, que es básicamente un agradecimiento también a lo que había publicado Scott Bessent, el secretario del Tesoro, donde anunciaba que la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, activaba justamente las sanciones contra los sobrinos de Maduro, que ahí podés ver la imagen del momento en el que la policía de Haití los detenía luego de que llegaran en un avión privado. Qué decisión, ¿no? No la que está tomando Trump ahora, la que tomó en su momento Biden. Qué difícil explicar y entender toda la estrategia que estuvo liderando Juan González como asesor del Departamento de Estado durante el periodo Biden, pero el asesor especializado en América Latina y quien llevó adelante todas las negociaciones con Nicolás Maduro dentro de la cartera que conducía Anthony Blinken, justamente el secretario de Estado de Biden. Pero vamos a repasar un poco la trama de los narcosobrinos para recordar quiénes son y entender por qué Trump toma esta decisión. El primero es Efraín Antonio Campos Flores, considerado el líder un poco de esta banda ligada directamente al riñón, al corazón del régimen, al corazón de la familia de Maduro. Es sobrino directo de Cilia Flores, criado desde chico por ella. De hecho, a ella era habitual que la llamara mamá. Por eso estamos hablando de una cercanía demasiado clara, contundente con el círculo íntimo de Maduro, como para seguir negando la participación directa en el narcotráfico del chavismo y en este caso de la familia dictatorial, iba a decir presidencial. ¿Quién es el otro? El que oficiaba de alguna manera como su segundo, Franky Francisco Flores de Freitas. Es primo de Campos Flores, no son hermanos, es primo de Campos Flores, también sobrino de Cilia, aunque con una relación menos directa que la de Campos Flores. Concretamente, ¿de qué se los acusó? ¿Cómo fue el proceso que los llevó? Bueno, conspiraron para importar cocaína a Estados Unidos. Ellos mismos reconocieron más de 800 kilos en conversaciones con informantes de la DEA, que fueron prueba clave para la que sería su condena. ¿Qué más tenemos que saber de estos personajes ligados directamente a Maduro? ¿Cómo era la operatoria? Bueno, ellas querían usar el hangar presidencial de un aeropuerto en Venezuela. Fíjate vos la locura. Estamos hablando del hangar presidencial en Maiquetía, principal aeropuerto del país, para facilitar la salida del cargamento de droga, que iba a tener una ruta que, más allá de algún paso por Honduras, iba por Haití, iba a ir hacia Honduras y desde Honduras iba a llegar a Estados Unidos. No es nuevo esto. Si nosotros analizamos la historia reciente, el régimen cubano en su momento también fue central para las rutas del narcotráfico, cooperando con los carteles colombianos, por ejemplo. La
Nicaragua sandinista también fue crucial en distintos momentos de la ruta del narcotráfico. Quiero decir, el vínculo entre organizaciones criminales de izquierda y organizaciones criminales del narcotráfico ha sido histórico en América Latina y ha sido una de las formas de financiarse por parte de estos grupos. Con lo cual nos llama la atención que estén dispuestos a utilizar el propio hangar presidencial para sacar droga, y nos llama la atención sobre todo porque era parte en definitiva de la estructura del cartel de los soles. No es que eran dos loquitos que aprovecharon su cercanía con Maduro para hacer negocios a espalda del presidente. Tanto es así que ni Maduro ni Cilia Flores jamás desconocieron a los narcosobrinos, jamás se diferenciaron de ellos y siempre insistieron en el mismo discurso, y es que eran unas víctimas, unos perseguidos. ¿Cómo es la cronología de sucesos que justamente protagonizan los narcosobrinos hasta ayer, cuando vuelven a ser sancionados? En 2015 ellos fueron detenidos. 10 de noviembre de 2015 acababan de descender de un avión privado en Puerto Príncipe, Haití. La DEA los venía siguiendo, un informante había logrado meterse en su círculo y justamente llevarlos de algún modo a ese aeropuerto donde ya había todo un operativo de la DEA montado con la ayuda de la policía de Haití, que es la que permite justamente realizar esta captura. ¿Cómo sigue la historia de los dos primos y los dos sobrinos de Cilia Flores? 12 de noviembre, 2 días después, la Fiscalía Federal de Manhattan en Nueva York anuncia oficialmente el arresto e indica que fueron ya trasladados hacia los Estados Unidos. Fue una operación de la DEA, entonces no fue necesario todo un proceso de extradición ni nada por el estilo. Fue la propia DEA que con la colaboración de la policía de Haití los termina llevando. ¿Qué pasa con el proceso judicial que comienza desde ese momento? El 18 de noviembre de 2016, un año después de su llegada a los Estados Unidos, un jurado en Manhattan los declara culpables de conspiración para importar cocaína. En diciembre de 2017, un año después, el juez les impone 18 años de prisión a cada uno y una multa de $50.000. Iban a terminar, por lo tanto, viviendo buena parte de su vida adulta en una cárcel en Manhattan. Ese iba a ser su destino. Pero, insisto, Trump pierde las elecciones en el año 2020 y en el año 2021 los demócratas, con Biden a la cabeza, vuelven a hacer gala de una política exterior que, en nombre de ser flexible, alentar el diálogo y todas cosas que son muy bonitas y que nos encantaría que el mundo funcionara en base a diálogo, en base a palmaditas, en base a abrazos y no a balazos, para utilizar la terminología del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decide negociar con Maduro. ¿Y qué le ofrece a Maduro para que Maduro lleve adelante una farsa electoral? Le ofrece liberar a los narcosobrinos. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo con ellos? Bueno, primero que el 20 de diciembre de 2019, aún bajo gobierno de Trump, el segundo circuito, Cámara de Apelaciones, confirma las condenas y sentencias. Esto, digo, importante para aclararlo, porque muestra que el caso estaba totalmente confirmado. No estamos hablando de un país con una justicia independiente, Estados Unidos. ¿Puede haber un juez de primera instancia que adopte alguna medida arbitraria? Claro. No hay forma que después la Cámara la ratifique absolutamente sin ningún pero, de no ser porque hay cuantiosas evidencias del involucramiento con el narcotráfico y de las pruebas presentadas para condenarlos. Digo, importante esto porque algunos siguen negando el vínculo con el narcotráfico del chavismo. Ahora sí, ¿qué termina pasando después? 30 de septiembre de 2022, en plena negociación con Venezuela, se registra la conmutación de las penas por parte del presidente Biden y el 1 de octubre de 2022 se concreta el canje. ¿Por quiénes? Por 7 estadounidenses, los 7 de Citgo, la filial de PDVSA en los Estados Unidos, que estaban secuestrados por parte del régimen. Ahora vos fíjate cómo operaba Biden y cómo opera Trump. Biden libera a 2 activos importantísimos del régimen venezolano. Estamos hablando de los sobrinos de la esposa del presidente, uno casi un hijo de la esposa del presidente, condenados por narcotráfico, es decir, un activo
importantísimo contra un régimen que es claramente hostil, que te mandó droga, que es aliado de Rusia, de Irán. Es decir, que es un régimen que no hay duda de que es hostil y también lo consideraba así, más allá de todas sus diferencias, también lo consideraban así los demócratas. Frente a ese, se los liberás, se los entregás a cambio de ¿qué? De que te liberen a 7 estadounidenses. Trump consiguió que Maduro liberara a todos los estadounidenses, absolutamente a todos los estadounidenses que estaban justamente retenidos en Venezuela, dándole ¿qué a cambio? Sencillamente lo único que hizo fue, durante algunos meses, levantar moderar una sanción que había sido completamente levantada durante la gestión Biden y que Trump había vuelto a poner durante este segundo mandato. Es lo único que hizo. Y con eso ya consiguió liberar a todos los estadounidenses. Por eso Maduro no quería que ganara Donald Trump las elecciones. Y por eso hoy, ya con los narcosobrinos nuevamente sancionados, Maduro sabe que el mayor dolor de cabeza, que el mayor obstáculo que tiene es el presidente Trump.